Asambleísta Paula Pavón. Gracias, compañero presidente. Buenos días, compañeros y compañeras asambleístas. Quiero iniciar esta intervención reconociendo la labor de la comisión. Se han recogido 8 proyectos de ley que incluyen 3 temas fundamentales que a lo largo de estos 2 días de debate se han podido reflejar. Sin embargo, antes de realizar mi intervención y someterme a estos temas, quisiera compartir una reflexión con ustedes. A propósito del primer año de funcionamiento de esta Asamblea Legislativa, se han vertido una serie de comentarios. Yo quiero decirles, compañeros y compañeras, que depende de nuestras fortalezas como Asamblea, como asambleístas, las posibilidades y el papel que jugamos en la construcción de la democracia ecuatoriana. Creo que no podemos seguir estigmatizando y seguir apostándonos al discurso de alguna comunicación y de algunos sectores en donde se expresa que el debate en la Asamblea no da resultados. Yo creo que eso es minimizar las capacidades, sobre todo la capacidad de persuasión de la oposición y la capacidad constructiva de todos los que integramos las distintas comisiones. No podemos desconocer que las leyes que entran a la Asamblea Nacional son distintas a las leyes que son presentadas al Pleno de esta Asamblea en el segundo borrador para el debate y por lo tanto aprobadas. Yo creo que depende de todos nosotros y de todas nosotras reconocer el trabajo realizado durante este primer año de gestión y, por supuesto, mejorar las debilidades, apuntar hacia una nueva Asamblea Nacional que responda a los intereses de la ciudadanía. La ciudadanía necesita que hagamos leyes que mejoren su calidad de vida. Y el debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa precisamente nos permiten mejorar el trabajo que se viene realizando en la Asamblea y superar los errores que hemos encontrado durante este primer año de gestión. Yo quiero hacer énfasis en esta intervención, luego me permitiré entregar las distintas observaciones a la comisión en varios temas. El primero, reconocer y valorar la creación de la unidad de control de la ejecución presupuestaria. Creo que esto hace la diferencia de esta Asamblea Nacional con antiguos parlamentos. Nosotros estamos demostrando con esto la voluntad política de respetar el artículo 120 de la Constitución y, sobre todo, tener un mecanismo técnico que nos permita cumplir con el numeral 12 del artículo 120 de la Constitución, que es vigilar y realizar el seguimiento necesario a la ejecución del presupuesto del Estado. Sobre este tema quisiera hacer algunas observaciones puntuales. Creo que es importante, compañeros y compañeras de la comisión, realizar el seguimiento de la obligatoria aplicación del enfoque de género en los planes y programas en base a los recursos asignados con la finalidad de atender las necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres, para lograr así la disminución de las brechas en lo que plantea el artículo 70 de la Constitución. Creo también importante que es necesario dar seguimiento y controlar cómo es el gasto del presupuesto. Y en ese sentido, esta comisión no solamente debería ser una unidad de control, sino también de vigilancia de la ejecución del presupuesto general del Estado. Yo quiero compartir con ustedes, miren, uno de los éxitos que ha logrado el Ecuador en temas presupuestarios ha sido precisamente incorporar el indicador K, que es incorporar características de equidad de género en la elaboración de los presupuestos de las instancias públicas. Sin embargo, de que existe el indicador K, no hemos visto, no se ha visualizado un cambio significativo en la incorporación de estos principios en el gasto presupuestario. Por lo tanto, es fundamental dar seguimiento y controlar cómo se van ejecutando estos presupuestos. En esa medida solicito a la comisión que se pueda considerar ampliar esta unidad de control también a la vigilancia de la ejecución del presupuesto general del Estado. Muchos son los temas nuevos incorporados en la Constitución de Montecristi que nos permiten
lograr ese Estado plurinacional, ese Estado intercultural. Y sin duda en este año hemos enfrentado un debate profundo sobre la necesidad de conocer el pensamiento y el planteamiento de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. La consulta legislativa es un mecanismo que ayuda a aterrizar ese principio de interculturalidad. Creemos, por lo tanto, que en esta importante incorporación que se hace para el funcionamiento y la operación de la consulta prelegislativa, hay algunos temas que son necesarios debatir, discutir a profundidad, pero que nos atrevemos en este momento a señalar algunas observaciones. Por ejemplo, frente a la posibilidad de que después del borrador para primer debate, el Pleno de la Asamblea tenga que decidir de manera mayoritaria si se afectan o no estos derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades, sería un error. Estaríamos desvirtuando la esencia del debate, del primer debate en la elaboración de los proyectos de ley. Creemos sí que la Comisión debe señalar de manera taxativa cuáles son los artículos sobre los que puede haber consulta prelegislativa y recoger en el primer debate la intervención de los distintos asambleístas, hombres y mujeres, y recoger su posición frente a que se realice o no esta consulta prelegislativa sobre estos artículos. Creo que nosotros no podemos tomar una decisión en el Pleno de la Asamblea si realmente se están afectando estos derechos colectivos y si después la Comisión, en base a lo que hemos planteado en el primer debate y en base, sobre todo y fundamentalmente, a lo que piensan las comunas, comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas, incorpora como tal la consulta prelegislativa. Ese me parece que es un tema fundamental y que hay que debatirlo y discutirlo. Creo también que es importante en el artículo 13 del proyecto, en las etapas de la consulta, no es necesario elaborar un borrador de informe, como decía hace un momento, sino únicamente señalar cuáles son estos artículos sobre los que se decidirá la consulta prelegislativa. Creo que también es necesario clarificar el plazo en las distintas etapas de la consulta. Respecto a la consulta prelegislativa en algunas leyes que en este momento están para votación, están para segundo debate, creo que es importante que se elaboren transitorias distintas. No podemos en una sola transitoria incorporar leyes que tienen características distintas. En el caso de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, nosotros, antes de que se emita el fallo de la Corte Constitucional, apegados a la Constitución, apegados al artículo 57, realizamos una consulta prelegislativa. La hicimos incorporando a todas las organizaciones interesadas en las circunscripciones territoriales afroecuatorianas e indígenas. Por lo tanto, en este caso del COTAD, que es una norma que nos ayuda y que es urgente en este caso para el funcionamiento y la operación de los gobiernos autónomos, recoger y validar esta consulta prelegislativa que ya la hemos hecho. Además que la Comisión sigue agotando esfuerzos para que esta consulta prelegislativa sea validada por las propias organizaciones que en el proceso de diciembre del año pasado intervinieron ya. Por lo tanto, las transitorias tienen que ser distintas. Sobre las reformas para garantizar una manera adecuada del ejercicio de la facultad fiscalizadora y del control político de la Asamblea Nacional. Nosotros saludamos el planteamiento de la Comisión. Creemos que la capacidad fiscalizadora que tenemos todos los asambleístas tiene que ser devuelta al Pleno de la Asamblea. Al igual que en el resto de las comisiones. El resto de comisiones plantea, discute y finalmente emite 2 informes. Lo que sí creemos es que la decisión del Pleno no puede ser con debate previo. Simplemente una votación, si esto tiene que pasar o no, hacer conocido el juicio político en el Pleno y después abrir el proceso y el mecanismo que se direccione únicamente para el juicio político. Compañero presidente, compañeros asambleístas, les reitero, creo que esfuerzos como el de hoy,
de tratar de mejorar la norma que nos permite operar como Asamblea son los mecanismos adecuados para corregir los errores cometidos en este año de labor, pero sobre todo para cumplir nuestra tarea legislativa. Muchas gracias.